Mi padre murió en un penal en el año 88, fue asesinado en un motín allá en Nayarit. Tuvo una discusión con el comandante, le pegó dos balazos, un balazo en una pierna y un balazo en esta mano, en la mano izquierda. Él era boxeador. Y le iban a cortar este dedo, Y mi papá le dijo al doctor, si usted me corta el dedo, yo lo voy a matar, le dijo. Crucé por el desierto, iba y venía a Estados Unidos, empecé a envolverme con gente cada vez más pesada, gente otro nivel, se puede decir, no de adicción, sino que personas mucho más arriba en el ámbito del tráfico, porque llegué a grado de estar viviendo exactamente lo que pasó mi padre. Un ejemplo de esto, mi papá era boxeador, era zurdo. Antes de una pelea en el penal, o sea, yo te doy el privilegio de escoger la bendición o la maldición, la vida o la muerte, pero tú decides qué es lo que tú quieres. Tú decides qué es lo que quieres para tu familia, tú decides qué es lo que quieres para tu descendencia. Yo en lo particular, yo jamás ni deseo que mi hija viva lo que yo experimenté y lo que yo viví. Dios hizo pedazos mi corazón ahí. Mire, yo estaba sentado, doblado en el piso, así, gritando, pastor. Y era el tiempo que Dios te tenía predestinado para que vinieras a sus pies. Era el tiempo, pastor. Buenas tardes, familia, bendiciones. En esta hora le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de tu podcast Te lo cuenta Damaris. El día de hoy nos sentimos bendecidos, nos sentimos honrados porque nos visita nuestro hermano Jesús Higuera, pastor de la iglesia Fares en Los Mochis, Sinaloa. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Isaac. En verdad que es un verdadero honor, un gusto poder estar aquí con usted. En verdad, gracias por la invitación a este proyecto. Es algo muy bonito. Estoy sorprendido, en verdad, de todo, cómo está organizado esta organización. En verdad, bendigo sus vidas, las vidas de los que están detrás de cámaras de todo esto. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, pastor, por aceptar la invitación. Y creemos que lo que comparta en este día, en este momento, va a ser de mucha bendición para las personas. Amén. Y la idea de este proyecto es que las personas conozcan de Dios, amén, que tengan un encuentro personal con Él, que nuestra vida, nuestros testimonios, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, les sirva a ellos de alguna manera, así como la palabra de Dios nos dice que las grandes señales y las maravillas que el alto Dios ha hecho en nuestra vida, es necesario que las publiquemos, amén, que digamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y sí, así, claro, de esa manera alcanzar a personas y que les sirva de testimonio también de fe, que se puede salir adelante en medio de dificultades, en medio de adversidades, amén, que Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Sí, es correcto. Amén. Amén, amén. Y pastor, pues entrando ya en tema, pues sabemos que usted ahorita actualmente está como pastor, pero quisiéramos conocer primero de usted su vida o parte de su testimonio de cómo usted es que viene y le sirve al Señor, o quién era antes de servirle al Señor, quién era Jesús Higuera antes de venir a los pies de Cristo. Algo que nos pueda compartir, que sea de bendición para todos los que nos alcancen a escuchar. Amén. Jesús Higuera, pues antes de venir al Señor, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, pues era, como dice la alabanza, uno más en el mundo perdido, ¿verdad? Perdido en delitos y pecados, muerto en delitos y pecados. En verdad que era una persona sumamente problemática, sumamente agresiva. Tuve una niñez muy difícil, pastor, muy complicada. En verdad, las calles fueron mi escuela, las calles fueron parte de mi enseñanza, de mi formación en mi juventud. Desde muy temprana edad, a la edad de los 9 años pues ya andaba en las calles, andaba buscando el sustento para mi familia. Tuve mi abuela, falleció cuando yo tenía 11 años. Ella murió de leucemia en un catre ahí donde yo vivía. Nomás éramos ella y yo. Y por mucho tiempo, puede decir 1 año, 2 años, estuve buscando el sustento en las calles, vendiendo chicles, paletas, de todo, hasta cerillos. Recuerdo que en una terminal que ahí donde estaba el Hotel Santa Anita, por atrás había una terminal ahí de
de los transportes. Ahí iba y vendía cerillos, cajas de cerillos. Y la calle me fue llevando, me fue enredando en cosas difíciles. Una vida llena de problemas. Fallece mi abuela y llego al grado de estar viviendo yo solo en esa casa. Los vecinos me sustentaban, brother, me daban comida. Qué tremendo, Sí, me impacta porque es algo que yo siempre lo he conocido ahora de cristiano. Y la verdad, para mí, desde que yo lo conocí, una persona muy amable, muy pastor. positiva. Muchas gracias. Una persona que cae bien y como viste que dice usted, era muy agresivo antes. Y pues sí nos interesa saber un poquito de eso también, sino para testimonio de las personas, ¿verdad? De cómo Dios puede cambiar la vida de una persona. Exactamente, más A veces hay un trasfondo cuando nos lleva a una edad adulta. Hay un trasfondo también desde la infancia, porque llegamos a veces a meternos en conflictos, en ciertas áreas que a veces no es conveniente para las personas, pero lamentablemente nos formamos de una manera y Dios nos lleva a vivir, o porque ciertamente es permisivo a veces, porque hay un propósito de Dios en todo. Cuando uno llega a los caminos de Dios, todas las vivencias que tuvimos sirven a las personas. ¿Para qué? Para no entrar también en esa parte, no descuidar esa parte, y también de que los que ya pasaron lamentablemente por esas etapas, también que sepan que Dios puede cambiar, transformar, sanar heridas del pasado, que a veces te quedas muy marcado, ¿verdad? Sí, la verdad que Dios transforma las vidas, brother. La verdad, sin duda alguna, soy una prueba viviente de que Dios transforma las vidas. Como usted decía, comentaba, la vida de poco a poco te va llevando de ser de una persona, de un niño, de no poder disfrutar la infancia, brother. Empiezas a enredarte y a conectarte con personas que estás aprendiendo lo malo, que te están enseñando solamente lo malo, que estás empezando a hacer cosas malas, que tú no estabas impuesto a hacer eso, pero el ambiente en el que tú te rodeas te lleva a todo ese tipo de cosas, a ese tipo de situaciones. Desde la edad de los 12 años empiezo a consumir drogas, brother, en las calles. A los 12 años. 12 años, brother. A los 12 años. 12 años empiezo a consumir. Mucho tiempo, pastor, quise dejar yo lo que era la drogadicción. Desgraciada y lastimosamente, nunca pude, porque tuve el vicio en mi casa, en mi familia. Mi familia, la mayoría de mis familias fueron personas adictas. Por muchos años traté de alejarme, pero el vicio ahí mismo, cuando yo no traía, mis tíos traían, compartía de incluso hasta jeringas, cuando llegué al grado de andarme inyectando y compartir jeringas con mis tíos. Yo ahora que después de que fallece mi abuela, mi mamá viene de Sonora, me recoge, me lleva, pero haga de cuenta, pastor, que para mí era completamente una desconocida, ¿sí? Vivo un año con ella y me alejo, me voy de mi casa. O sea que la mayoría del tiempo usted vivió con su abuela. Con mi abuela hasta los 11 años. Haz de cuenta que cuando ella se va, sí, usted haz de cuenta que prácticamente se siente huérfano. Quedé como perrito en la calle, así, bro. ¿Sabes algo? Duré viviendo 2 semanas con los vecinos. 2 semanas hasta que unas personas, familiares lejanos de mi abuela, me llevaron al Ejido Mochis. Estuve viviendo 3 meses en el Ejido Mochis. Hasta que mi mamá se entera de que mi abuela fallece y viene por mí desde Sonora. Me recoge, me lleva con ella, pero no había esa comunión de madre e hijo. O sea, para mí era totalmente una desconocida. Me voy de mi casa al año de estar viviendo con ella. A los 12 años me voy de la casa, empiezo a andar rodando por allá en Sonora, andar entre las gentes, personas ahí. Y las señoras me miraban y quédate aquí conmigo. Viví en varios hogares con varias personas. Era una persona problemática, pastor. Y eso me fue, a los 12 años empiezo a consumir y cada vez era más, peor y peor y peor. Hasta que una tía mía viene de aquí de Mochis y va por mí y me trae. Llego aquí a Sinaloa y empiezo a caer en un ámbito, se puede decir, en ese refugio, en ese lugar donde no podía salir, donde mis tíos consumían. Mi madre, desgraciada y lastimosamente hasta el día de hoy, pastor, mi madre es una alcohólica, mi madre es una drogadicta.
Pero estoy orando mucho por ella, le estoy pidiendo mucho a Dios por ella, en verdad. Ahorita ella tiene problemas de drogadicción, de alcoholismo. No ha querido aún todavía entregar su vida al Señor Jesucristo. Y yo le hablo y le pido a Dios y me he entendido, pastor, que no soy yo el que la va a cambiar. Así es. No soy yo con mis propias fuerzas el que va a poder transformar la vida de mi madre. Yo lo puse en manos de Dios, Señor, haz tu voluntad. Llega el momento, pastor, de estar con mi mamá, conviviendo, como si fuera mi amiga. Aquí me ponía las pastillas, marihuana, cocaína, estar consumiendo con mi propia madre al grado de estar consumiendo así. Qué tremendo. Así, brother, así, tremendo, o sea, pastor. haz de cuenta que es. Por ejemplo, yo platicaba también con uno de los hermanos que estuvieron, nuestro hermano Manuel Soto, estuvo en un podcast también, en un capítulo con nosotros. Y comentábamos que hay ciertas cosas, ¿verdad?, que nos orillan a estar en ese ambiente. Por ejemplo, uno de los principales, pienso yo, motivos por los cuales nos acercan eso es cuando tenemos familia que está en que el ejemplo que te dan, el ejemplo que te dejan. Entonces yo le digo al hermano, en mi caso, le decía, yo soy una persona privilegiada y que tuve ventajas a comparación de otros niños que, por ejemplo, como usted nos comenta, que nació en un ambiente donde el ejemplo que tenía era lo mismo que estabas haciendo. O sea, no había alguien que te motivara, que si yo quiero ser como mi tío, a lo mejor quiero ser como mi papá, como mi mamá. Porque a mí, desde niño, a mí me dieron ejemplo. Yo nací en el Evangelio. Y es un privilegio, lo digo yo. Dios, sí, claro. Y yo la verdad que le doy muchas gracias a Dios por eso, pero también, como dice usted, ahorita usted ya, gracias a Dios, está en este camino, sirviendo al Señor Jesucristo. Amén. Y sabe que usted ya conoció que Dios cambia, que Dios transforma, y qué es lo que podemos hacer por nuestra familia, por nuestros amigos, por aquellos que están cercanos a nosotros, que aún no han conocido al Señor. Orar. Amén. Porque la oración tiene poder. Amén, varón. En la oración, o sea, es como dice usted, no vamos a cambiar nosotros a las personas, sino que Dios tiene determinado un tiempo específico para cada ellos, y nosotros siempre orar y teniendo fe en que Dios va a obrar. Sí, es correcto, pastor. De hecho, le voy a confesar algo, pastor. Cuando estaba niño, mi ilusión era ser igual que mi papá. Desgraciadamente, a la edad de 9 años, yo recuerdo que mi mamá, mi abuela, tenía debajo de la cama, tenía un libro de esos, no sé si usted recuerda, esos libros que vendían que decía la alarma, que eran homicidios y cosas violentas. Era una revista amarillista donde aparecían todo tipo de situaciones de asesinatos, de robos y todo eso. Y en una de esas está mi papá en la portada. Sí, está mi padre en la portada con un de fuego. Había sido acusado de homicidio y había asaltado un banco en la ciudad de Nayarit. Entonces yo decía, yo quiero ser igual que mi papá. Yo quería ser igual que mi papá. Y yo me acuerdo que estaba niño y enseñaba la revista a mis amiguitos. Mira, mi papá, escondido de mi abuela. Pero cuando yo después comprendí y entendí lo que realmente estaba viviendo mi padre, desgraciada y lastimosamente mi padre murió en un penal. En el año 88 fue asesinado en un motín allá en Nayarit. Entonces esa fuera mi escuela y era lo que yo quería hacer, lo que yo deseaba hacer. Nunca tuve un ejemplo, alguien que me dijera, no está bien lo que haces, estás mal, o sea, porque todo eso lo vivía en casa, ¿sí me explico? Entonces yo creo, hoy que estoy en los pies de Cristo, puedo entender y puedo comprender, pastor, de que yo tuve que pasar todo ese tipo de situaciones. Y yo pienso y creo que Dios permitió que pasara todo ese tipo de situaciones difíciles de mi niñez y de mi juventud y todavía más allá todavía de mi adolescencia, para hacerme sensible a las necesidades o llegar a alcanzar a las personas que tienen la misma situación, el mismo problema,
por el cual yo viví. Y de hecho, esto que estamos haciendo ahorita es algo, es una plataforma para poder llegar a ese tipo de personas, de que puedan comprender y entender que Jesucristo es el que cambia a las personas, que Jesucristo es el que transforma las vidas, que Jesucristo cambia el corazón, no solamente el exterior, sino lo más profundo del corazón, mente, corazón, cuerpo, alma. Dios es el que puede transformar la vida de cualquier persona. No hay una persona, he conocido personas difíciles en el penal, en los centros de rehabilitación, soberbios, orgullosos, bien duros, pastor. ¿Y sabes qué? Para Dios no hay ningún corazón que se le resista, y Dios puede quebrantar y hacer pedazos cualquier corazón difícil, cualquier persona que más soberbia o arrogante. Dios los hace pedazos, esas personas, esos corazones, pero los hace con amor, pastor. Amén, amén. Con amor, en verdad. Y yo soy un testigo de que Dios puede transformar las vidas. Las situaciones que viví en mi adolescencia, en mi juventud, cada vez iban creciendo y aumentando más el nivel, se puede decir, de maldad, brother. O sea, de repente me veo viviendo en la ciudad de Caborca, en Altar, ahí, cruzando por el desierto. Fui muchos años, fui burrero, crucé por el desierto, iba y venía a Estados Unidos. Empecé a envolverme con gente cada vez más pesada, gente otro nivel, se puede decir, no de drogadicción, sino que personas mucho más arriba en el ámbito del tráfico. Empecé a enredarme con muchas personas que, gracias a Dios, sé que siempre Dios estuvo ahí conmigo, siempre estuvo ahí cuidándome, protegiéndome, porque había un propósito y un tiempo donde Dios ya me había escogido para un propósito, en verdad. Amén, sin duda alguna, pastor. En verdad, bro. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Amén. Sí, amén. Desde que nosotros venimos a este mundo, siempre creo yo que las personas tienen un propósito de parte de Dios, que no somos un accidente. Así es. Y todo lo que vivimos, como dice usted, es precisamente para poder nosotros alcanzar y llegar también a ese tipo de personas. Ahora donde estamos, el trabajo que tenemos como pastores es saber cómo llegar, porque ya pasaste por ahí. Ahora tú sabes cómo llegar a ese tipo de personas, a ese tipo de corazones que a veces ellos mismos no se abren tampoco con cualquier persona, sino con gente que los puede entender. Exactamente. Que en ese caso es usted, que los puede entender exactamente por donde pasaron. Y algo que me llama mucho la atención, pastor, que siempre lo digo, que es la educación. ¿Cómo nos marca la educación? ¿Cómo, por ejemplo, en la infancia, cómo nos marca esa parte que a veces carecemos mucho de esa educación de los padres o de los padres que descuidan a sus hijos, que viene a traer un gran impacto en nuestra vida, en nuestro crecimiento, de tal manera que, por ejemplo, las personas, un niño, yo me imagino que un niño 9, 12 años o de 12 años en adelante sabe que está bien y que está mal. Sí lo sabe. Sí, claro. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Si no tiene una buena educación o un buen ejemplo, va a hacer el mal. ¿Por qué? Porque no tiene una referencia de educación, de decir, de que alguien le dijo, de alguien importante en su vida, como el padre, como una madre, que te diga, así que esté cerca de ti. Vienes y terminas convirtiéndote en lo que anhelaste, lo que deseaste desde niño, por ejemplo, en el caso de usted, como dice. Yo me imagino que llegó a lo mejor a cumplir ese anhelo que tuvo desde niño. Yo creo que está equivocadamente, ¿va? Ese. Sí, claro, totalmente. Pero ¿cómo? ¿Sí llegó a hacer lo que usted pensaba? Sí, la verdad, pastor, sí. Sí llegué a ese grado, pero hoy puedo entender que la Biblia habla de las maldiciones generacionales, brother. Maldiciones generacionales. Entonces, en una ocasión estuve en un congreso en Ensenada. Yo todavía no conocía del Señor. Estuve en un grupo de narcóticos anónimos. Y había un psicólogo o algo así. Y ya empezó a hablar conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, tú nomás con tu puro nombre, dijo, tú traes una cadena, dijo, unas cadenas generacionales bien fuertes, me dijo. Y es tan bien difícil que tú las puedas trozar, me dijo, que tú las puedas reventar. Jamás me habló de nuestro Señor Jesucristo. Hoy puedo entender que Él es el único que puede romper esas cadenas, esas maldiciones generacionales. ¿Y sabe por qué, pastor, le digo esto?
porque llegué a grado de estar viviendo exactamente lo que pasó mi padre. Un ejemplo de esto, bro. Un ejemplo. Mi papá era boxeador, era zurdo. Antes de una pelea en el penal, tuvo una discusión con el comandante y le pegó 2 balazos. Un balazo en una pierna y un balazo en esta mano. En la mano izquierda, él era boxeador. Y le iban a cortar este dedo. Y mi papá le dijo al doctor, si usted me corta el dedo, yo lo voy a matar, le dijo. Mi papá era una de las personas de las cabecillas ahí en el penal. Estoy hablándote de Nayarit, 80 y tantos. El doctor por miedo no le corta el dedo. Al tiempo, a los meses, mi hermano, el más chico que yo, 1 año menor que yo, se corta el mismo dedo de la misma mano con la cadena de una bicicleta. Al tiempo, brother, al tiempo, pastor, sucede lo mismo conmigo. Jugando con una arma yo, me pego un balazo en la mano y me vuelo el siguiente dedo de la misma mano. Qué tremendo. El siguiente dedo. O sea, mi hermano y yo estamos marcados. A mí me falta un pedazo de dedo y a mi hermano le falta este dedo. Entonces, cuando mi padre se entera de que a sus hijos les había cortado el dedo, o sea, y dijo, Dios me castigó con mis hijos. Y yo le expliqué eso al psicólogo, lo que había sucedido. Y me dijo, eso, mi hijo, es exactamente lo que estaba viviendo. Lo que estaba viviendo mi papá. Mi papá le pegaron un balazo a esta mano, le iban a cortar este dedo. Yo me lo pegué yo solo jugando con una arma. Me volé el siguiente dedo de la misma mano, ¿sí? Entonces, era una cadena que iba viviendo exactamente lo mismo que estaba viviendo mi papá. Estuve en 3 prisiones en Estados Unidos. Estaba envolviéndome con gente muy pesada, muy peligrosa. Llegué al grado de andar cuidando, de andar de guardaespaldas de unas personas con un R15. Qué tremendo eso que comentas, pastor, y es cierto, que las maldiciones generacionales, sí, pastor, vienen, dice la palabra del Señor que la maldad te visita hasta la 3ª y 4ª generación. Exactamente. O sea, donde vienes arrastrando maldiciones que a veces ni siquiera eres culpable de cosas que vas a agarrar, pero viene a abrazarte esa maldición de tus padres, de tus generaciones. Oye, pastor, disculpe que lo interrumpa. Y muchas personas que dicen, ay, es que mira, igualito que su papá, igual de borracho, igual de mujeriego, y piensan que es un orgullo eso, y no se dan cuenta que son maldiciones que vienen arrastrando a tipo de personas. ¿Por qué? Porque no conocen a Jesucristo. La Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Y cuando tienes el conocimiento de que el Señor nos quita esa venda que nos tiene cegados y podemos entender que todos esos son maldiciones que venimos arrastrando. Así es, pastor. De hecho, hasta la misma ciencia reconoce eso también. Por ejemplo, cuando tú vas al doctor, el doctor te pregunta, lo primero que te pregunta es por tu familia, tus padres. Tus padres eran diabéticos, tuvieron cáncer. Y dices, sí, entonces tú también vas a tener diabetes o vas a tener cáncer. ¿Por qué? Porque saben que se viene y se refleja la vida de los padres en la vida de los hijos también lo que se vivió. Y yo creo que el Dios que nosotros servimos, querida persona que nos alcanzas a ver, queremos decirte que el Dios que servimos, que es nuestro Rey Jesús, amén, queremos decirte que es el único que puede romper maldiciones. Aleluya. En tu vida. Sí, maldiciones generacionales, maldiciones que vienes arrastrando de miseria, de drogadicción, de alcoholismo, prostitución, narcotráfico, cualquier tipo de cadena que vienes arrastrando. Déjame decirte que el único que puede romper esas maldiciones se llama Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y pastor, verdaderamente vemos todo eso, las maldiciones en las personas. Si por ejemplo hay desintegración familiar, me ha tocado también pesar esa parte en las familias, que hay desintegración familiar, en los abuelos, viene y se refleja en los hijos y en los hijos de los hijos. Exactamente. Viene y se refleja lo mismo, pero cuando nosotros conocemos a Jesucristo, es cuando se rompe todo eso. Y hay una bendición, pastor, que en Dios no te alcanza la 3ª y 4ª generación, sino que la bendición de Dios es ilimitada y alcanza a todas las generaciones que van a venir después de ti. Sí, por eso es importante. Dios te da una oportunidad, querida persona, que tomes esa decisión de servirle al Señor y los vas a marcar con bendición.
Amén. Uno de los versículos que yo en verdad lo atesoré en mi corazón, pastor, y lo guardé en mi corazón se puede decir, me lo tatué en mi corazón. Es el Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice, y a los cielos y a la tierra he puesto por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Y al final del versículo dice el Señor, escoge pues la vida para que vivas tú El consejo de y Dios. tu descendencia. Qué bendición. O sea, la bendición no solamente es para nosotros, sino para nuestra descendencia. Así es. Y luego, como dice usted, pastor, al final del versículo, el Señor nos da un consejo. Hey, mijo, escoge la vida para que vivas. O sea, yo te doy el privilegio de escoger la bendición o la maldición, la vida o la muerte, pero tú decides qué es lo que tú quieres. Tú decides qué es lo que quieres para tu familia, tú decides qué es lo que quieres para tu descendencia. Yo en lo particular, yo jamás ni deseo que mi hija viva lo que yo experimenté y lo que yo viví en carne propia. ¿Por qué? Porque es algo difícil. Es una vida miserable, pastor, sin conocer a Dios, en verdad. Fue una vida muy difícil, pero la gracia y la misericordia de Dios, hoy con toda confianza y certeza le puedo decir que me ha alcanzado. Algunas de las vivencias, pastor, que tuviste hicieron que te alejaras más de Dios. O que tú dijeras, que no tuvieras que te sintieras sin ese privilegio de buscar a Dios, porque hay muchas personas que por cosas que hacen en su vida o errores que cometieron, se creen indignos de buscar el favor de Dios. Bueno, ahorita apenas voy a cumplir 8 años en el Evangelio. No he experimentado algo así de decir, me equivoco todos los días, brother. Todos los días cometo errores, soy una persona que soy falto, le fallo a Dios como todos. Pero en verdad trato de ser lo más apegado a lo que es nuestro Señor Jesucristo, en verdad. Creo que no he experimentado o no he vivido algo así, pero ha habido situaciones que sí han marcado mi vida. Han marcado mi vida ahora que conozco a Dios. Y al principio, cuando empecé a conocer de Dios, tengo algo bien grabado en mi corazón y en mi mente, que fue la primera vez que yo sentí la presencia de Dios, que yo sentí algo hermoso de parte de Dios, pastor. Uh-huh. Estaba en una prisión en California. Ya me faltaban como 3 meses para salir cuando me envían de Arizona, me enviaron a California allá para ser deportado. Llego a esa prisión y una de las cosas que me llama la atención, cuando entro a la prisión, hacen el papeleo y me dicen, si usted muere allá adentro, ¿dónde quiere que manden su cuerpo? Yo me quedé, caray, ¿cómo? Porque yo dije, pues entonces las cosas están difíciles aquí. Yo venía de recorrer 2 prisiones más. Entonces, cuando llego a ese lugar, viene una persona, un evangelista. Allá en Estados Unidos se usa mucho los pachucos y eso, y vestidos así bien tumbados, bien cholos. Entonces, llama mi atención el flyer que ponen ahí, un evangelista, no recuerdo un nombre, era un apellido mexicano. Y yo voy a ese lugar. Dije yo, voy a ir para matar el tiempo y esto. Entonces llego y el varón empieza a predicar y habla la palabra. Entonces la palabra me llegó a mi corazón. Y yo lo que hago es, paso al frente para que oren por mí. Cuando este hermano pone sus manos sobre mí, brother, es la primera vez que yo sentí la presencia de Dios. En ese momento y cuando... En ese momento, brother, empecé a recordar muchas cosas y mi corazón y mi alma se empiezan a quebrantar delante de la presencia de Dios, brother. Pero hay algo que me impide y cuando yo empiezo a llorar, recuerdo que estoy en una prisión, brother, y pego un brinco para atrás. Este brother estaba orando por mí. Yo empiezo a quebrantarme y brinco para atrás. Y me acuerdo que estoy en una prisión y brinco para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? Porque para algunas personas, más en una prisión, el estar llorando es símbolo de debilidad. Entonces, yo era parte de un grupo que nosotros le llamábamos la Suburban.
La Suburbamos éramos 6 personas que estábamos alrededor de lo que era el jefe, lo que era el representante de los mexicanos. Nadie se podía llegar a él sin antes de llegar a nosotros. Se da cuenta que nosotros protegíamos a esa persona. Y yo era uno de ellos. Entonces, ahí en ese momento, cuando yo siento el toque de Dios, siento la presencia de Dios, pego un brinco para atrás. Y este chavo, este varón, se retira y empieza a orar por el otro. Y yo me limpio las lágrimas y le digo, recuerdo se lo dije, Señor, permíteme salir de aquí. Por favor, permíteme salir de esa prisión y solamente te pido 2 cosas. Permíteme salir de aquí y dame el privilegio de conocer mi sangre porque no tenía hijos todavía yo. Qué tremendo. ¿Cuántos años tenía usted cuando estaba ahí? Tenía 26 años, bro. Bien joven. 26 años. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios nos puede tocar en medio de un ambiente negativo a veces que estamos viviendo. Cuando Dios te toca, cuando Dios tiene un propósito, te toca y te enamora de Él. O sea, ha habido momentos en que nosotros nos encontramos bien atrapados y nuestra alma desea salir de ese ambiente. Nuestra alma desea salir de ese ambiente, pero a veces lamentablemente no podemos. Sí, porque traemos cadenas que nos atrapan, pero cuando Dios tiene el propósito, ¿sabe algo? Temprano llega. Sí, amén, pastor. ¿Sabe algo, pastor? Yo voy y les comparto al penal, a los chavalos en el penal. Voy a la prisión aquí a Felipe Ángeles. ¿Y sabe algo? En ese lugar, hermano, es donde se puede decir que la presencia de Dios es tan hermosa, brother. Sí. Y a pesar de que estas personas están libertadas, están presas, están cautivos, que no tienen la libertad físicamente, le puedo decir con toda certeza que son personas que están libres espiritualmente. Y sabe algo, y me he dado cuenta y lo he experimentado, que en esos lugares, pastor, en ese lugar, en la prisión, es donde, la misma palabra lo dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y ahí, brother, es donde he experimentado una presencia tan hermosa de parte de Dios. Y ¿sabe? He entendido por qué, pastor. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, pastor? Por la disposición de las personas. Cuando van con un corazón humillados ante Dios y que reconocen que nomás es Dios, que ocupan de Dios, brother. Y hermano, la gloria de Dios desciende y los cultos hermosísimo, bro. Es cierto, a mí me tocó por un tiempo también. Ahorita actualmente no estoy yendo a predicar al centro de rehabilitación, pero gente de la iglesia ha estado yendo, que los apoyo y a veces me ha tocado, por un tiempo me tocó, estar yendo a los centros de rehabilitación y es cierto lo que dice. Hay un ambiente bien positivo. Sí, brother. Todos los plebes están bien ahí, bien motivados. Dios los bendiga, amén, Dios los bendiga. Todos como que te sobrepasa así el ambiente que traen ellos. Hay una disposición exactamente, muy fuerte, pastor. Sí, hay hambre, hay sed, hambre de Dios en ese lugar, pastor. Sí. Y sobre todo, ellos más que nada disponen su corazón, están desesperados porque cuando va y les comparte uno la palabra y aparte de la convivencia que tenemos, que comemos, que disfrutamos, que platicamos, pero fundamental lo espiritual, pastor. Oh, Dios se mueve muy, muy, una manera muy especial en ese tipo de personas. Porque realmente hay personas que han sido transformadas en esos lugares, en ese lugar. Mi caso fue diferente, mi caso fue en el exterior, pero ahí en ese lugar, en esa prisión, fue donde Dios empezó a tratar. Pastor. Dios le dio un toque, ahí, una probadita. Ahí, exactamente. Como diciendo, vas a salir. Sí. Y búscame. Sí, pero fue todo lo contrario. O sea, sale uno, se olvida de Dios, sí, pastor. Se olvida, quiere disfrutar la libertad. Y luego salgo de ese lugar y bien conectado con un montón de gente que Guamochi, Culiacán. Y que vente, Mochi, porque así me decían, el Mochi, vente para acá y que vente, que trabajar conmigo. Y que llego aquí, pastor, y veo aquí todo lo que el desorden que había aquí. Entonces dije, no, yo voy a disfrutar mi libertad. Trocé todos esos papeles, todos esos teléfonos, contactos y ¿sabes qué? Ahorita no, déjame disfrutar lo que de mi libertad y sé que era de parte de Dios porque tal vez no estuviera. Fue parte de Dios, puesto porque me ha tocado conocer familia incluso también que han dado en ese ambiente, que han estado ya por tiempo de prisión
Y en igual de salir más resignados de no volver a lo mismo, salen, como dice usted, más conectados. Sí. Porque conocen gente dentro que los conecta con gente afuera. Sí. Y lamentablemente la mayoría de las personas que salen vuelven a entrar. Me ha tocado que a los 2, 3 años otra vez ya están en prisión. Y salen a lo mismo. Exactamente. Como que no hay un temor hacia lo que puede pasar. Exactamente. De hecho, hubo una apuesta, pastor. Antes de salir yo, cuando ya voy y me despido, porque éramos un grupo, todos los de Sinaloa nos juntábamos y ya cuando voy y me despido, ¿sabe qué? Pues mañana me voy. Hay una apuesta. No, porque ya se va el Mochis. Uno de acá de Quilá y otro dice, no, porque yo 3 meses, 8 meses, 3 años para que vuelva. Yo apuesto tanto que en 3 años vuelve. Dije, no, se equivocan conmigo. Conmigo se equivocan, le digo. Y a mí jamás me van a volver a ver, menos aquí en una prisión. Le dije, yo a los americanos no les vuelvo a hacer ni un día más. Le dije yo, jamás. Si ustedes quieren ir, allá voy a esperarlos yo en Sinaloa, le dije yo. Pero aquí jamás me van a volver a ver a mí, le dije yo. Porque yo realmente quería la libertad. O sea, no quería, yo ya estaba convencido de que no quería andar en esos caminos. Que en verdad esos caminos de muerte, o hay dos. O es la prisión, o es el panteón, pastor. Sí. Gracias a Dios, para mí fue la prisión. Pero eso me hizo un poco madurar y entender. Pero sé que detrás de todo eso estaba el propósito de parte de Dios. Estaba el propósito de Dios en mi vida. Sobre todo yo creo el propósito de Dios. Porque la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de usted. A mí también una de las veces que fui a predicar a la prisión aquí en el Cerezo, acababa de caer un amigo mío también, que hoy, gracias a Dios, es cristiano. Gloria a Dios. Pero cuando él cayó por secuestro. Y yo recuerdo que cuando él tenía unos días que acababa de caer ahí, y nosotros fuimos a predicar, me acompañó el hermano Wences, el bola de fuego. Le mandaba un saludo al hermano Wences. Bendiga, mi hermanito. Y el hermano Wences siempre me acompañó. Predicamos en la plazuela, en el hospital, en el centro de rehabilitación, en la prisión. Esa vez también iba el pastor Ives conmigo. Gloria a Dios. Y estábamos predicamos en 2 módulos ahí adentro, en las 2 partes. Sí. Y cuando lo encontramos ahí a él y a un primo mío también que estaba ahí, y le empezamos a hablar de Dios. Y yo le dije, mira, le dije a este muchacho, la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia. Aleluya. Y los valientes lo arrebatan. Amén. Y tú te la das muy valiente. Vos estás aquí, le dije, porque yo lo conocía. Y él me dijo, verdad, pues dices verdad, dijo. Porque me dijo él, si uno es valiente, dice, para hacer lo malo, sabiendo lo que le puede pasar. Fíjate dónde estoy, dijo. Es valiente para hacer lo malo. ¿Por qué no va a ser valiente uno, dijo, para hacer lo bueno? Amén. Y recibir al Señor en nuestra vida? Así es. Y oramos por Él en ese momento. Y como que yo siento que de ese momento lo marcó. Amén. La palabra, la oración que hicimos por Él, lo marcó. Y él había caído por secuestro. Exacto. Y acababan de aprobar esas leyes donde los secuestradores ya nada para afuera. Pues, aunque sea imposible para ti, digo, el Señor te puede sacar. Así de este lugar. Si tú lo crees y te entregas a Él, claro, y eres sincero con Él, Dios te puede sacar de aquí. Amén. Y yo recuerdo que me mandaron decir, porque Él me mandó a hablar cuando se iba a bautizar, se bautizó adentro. Aleluya. Qué bendición. Se bautizó. Yo no pude estar porque no estaba aquí en la ciudad de Los Mochis, yo estaba lejos y no pude asistir. Pero hace poquito me dio mucho gusto que lo miré. Y él le sirve al Señor. Gloria a Dios. Ahorita él es un hombre de Dios, es un predicador. Bendito que fíjese sea. Que una persona que no tenía esperanzas de salir de la prisión. Fíjese cómo Dios es tan hermoso, y que cuando Dios tiene un propósito, nada ni nada lo detiene. Nada ni nadie lo detiene. Él recibió una palabra. Hay una hermana de Hitsamuri que Dios la usó. Si mal no recuerdo, fue la mamá de Jorge Romero. No, sí me contó el testimonio, la hermana, sí me contó. Y le llevó esa palabra, y que Dios le daba unas llaves para salir de ese lugar. Aleluya, qué hermoso. Y como no pasaron ni 20 días, creo, cuando ya estaba afuera. Santo Padre. Entonces,
El Dios que nosotros servimos, Amén. familia, gente, amigos que nos alcanzan a ver, es un Dios de poder. Amén. Que no los limita nada. El Dios que nosotros servimos es un Dios omnipotente, que no hay nada que Dios no pueda hacer. Así es. Y así como lo hizo con nuestro hermano, también lo hizo con usted. Y Amén. también lo puede seguir haciendo con aquel que se dispone. Así es. Dios está buscando corazones que realmente quieran. Yo les comento mucho a los hermanos, a las personas en los centros de rehabilitación, pastor. Si tú realmente quieres cambiar, tú ya tienes la mitad del proceso ganado. Entonces solamente dispón tu corazón y Dios jamás te va a rechazar, jamás va a rechazar un corazón, dice la Escritura, contrito y humillado. Con una persona que se humilla delante de Dios, Dios lo exalta y Dios lo puede sacar y guardar y libertar, de sea cual sea la problemática o la situación que esté viviendo. Una vez escuché algo, pastor, de un pastor que dijo algo, que eso también marcó mi vida. Dijo: cuando Dios tiene un propósito con aquella persona, y cuando una persona es escogido por Dios y Dios ha puesto sus ojos en aquella persona, esa persona se vuelve inmortal. Aunque venga lo que venga a su vida, el enemigo va a querer tumbarlo, derrotarlo, matarlo, no va a poder, porque se tiene que cumplir el propósito de Dios en su vida. El Salmo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Así es que, amada persona, tú que me estás viendo, a lo mejor ahorita tú estás alejado de las cosas de Dios. En su momento fuiste una persona que serviste a Dios. Déjame decirte algo: Dios tiene propósitos contigo y Dios va a cumplir el propósito en tu vida, quieras o no quieras. Dios va a cumplir el propósito. Y si tú estás batallando por eso, te invitamos que busques una de las congregaciones. Tanto aquí estamos en Los Mochis, podemos ayudarte, servirte, contáctanos por medio de esta plataforma, de este medio, poder ayudarte. En verdad, nos gustaría poder llegar a ayudarte de esa manera. Y hay muchas cosas, pastor, en el diario vivir de las personas. De hecho, estaba recordando ahorita que lo que dije que dijo este pastor sobre que somos inmortales, porque por mucho tiempo el enemigo siempre trató de destruir mi vida, tanto en la drogadicción como en las cosas en las que me iba envolviendo, de llegar al grado de andar portando armas y todo ese tipo de cosas. Para la gloria de Dios le puedo decir que Dios siempre estuvo guardándome, protegiéndome de situaciones muy difíciles, muy delicadas situaciones, pero hoy puedo entender que Dios está cumpliendo el propósito de mi vida el día de hoy. Así es, pastor, lo que dices y comentas es correcto, porque cuando hay un propósito de parte de Dios, no hay nada ni nadie que detenga el cumplimiento de ese propósito. Así es. Vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, la historia de David, un hombre que Dios le dio grandes victorias, y por causa de sus victorias, también el rey Saúl lo envidiaba, porque el pueblo lo elogiaba a David por las hazañas, por las victorias que Dios le daba, y él tuvo que estar huyendo un tiempo incluso del rey, porque el rey intentó matarlo. Sí, es correcto. Intentó matarlo, pero no pudo hacer nada porque Dios tenía un propósito con él. Cuando enfrentó también al gigante Goliat, vemos en la Escritura que pues había mucha ventaja, mucha fortaleza. Demasiado. Era un soldado, incluso Goliat, aunque era un gigante, era un soldado capacitado y entrenado para la batalla, cuando David era un pastor de ovejas, pero que también Dios ya había tratado con él de una manera especial, que traía un propósito, que ni Goliat, ni los 5 hermanos o los 4 hermanos de Goliat que estaban por ahí, los 4 hermanos de Goliat que estaban por ahí escondidos, tampoco podían haber hecho nada, porque había un propósito. Así es. Cuando Dios tiene un propósito, Dios lo va a cumplir, como dice el pastor. Y el ejemplo, también uno de los ejemplos bien claros en la Escritura, pastor, es Jonás. Sí, cuando Dios le dice: ve a Nínive, ve y predícales que en 40 días la voy a destruir. Y este hombre temeroso decide irse hacia el lado contrario, a Tarsis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Escritura relata que Dios le levanta una tormenta. Dice la Escritura que Dios levantó una tormenta en la embarcación donde iba Jonás.
¿Qué pasa? Que los mismos marineros lo arrojan al mar, es tragado por un gran pez, pero dentro del pez yo le aseguro y le garantizo que fue la oración más eficaz que Jonás hizo dentro del pez, ¿sí? Amén. Y que dice la Escritura que después de la oración, dice la Escritura que el pez va y lo arroja a tierra y va y cumple el propósito por el cual Dios le había dicho. Es decir, que el propósito, Jonás no quería hacerlo, pero el propósito se cumplió en él, aunque él no quisiera hacerlo. Así es. Entonces muchas personas están viviendo esa situación en este momento, que saben que Dios le ha hablado, que son hijos de Dios, que han sido sellados por el Espíritu Santo y ahorita están batallando o no están queriendo hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Pero ¿sabe algo? Dios lo va a hacer de todas maneras, aunque el propósito en ellos se va a cumplir, aunque ellos no quieran, pastor. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, cierto. Cuando Dios tiene un plan, un propósito, sí, Él lo va a cumplir. Sí, de alguna manera u otra, Dios nos va a llevar al cumplimiento. Sí. Y, pastor, coméntanos tu experiencia. ¿Qué es lo que hizo Dios o cómo Dios ya fue cuando el momento que Dios te tocó y dijiste, de aquí para adelante yo ya no vuelvo atrás? Que dijiste, de aquí yo ya no me voy de este lugar, de esta presencia. ¿O qué hizo Dios para que tú le sirvieras completamente ahora? Sí, fue unos procesos un poco complicados con la persona con la que yo vivía anteriormente, la mamá de mi niña. Tuve una separación, sí, decidimos separarnos y yo estaba tan apegado a mi hija, pastor, de que yo trabajaba en la maquiladora en la mañana, salía a las 3:30 y la que era mi esposa trabajaba en la tarde, y ya de cuenta que me daba mi hija, mi niña recién nacida de 1 año, 2 años, yo la cambiaba, yo le daba, alimentaba, o sea, yo pasaba toda la tarde con ella. Cuando hubo esa ruptura, que ella tomó la decisión de irse, fue un golpe sumamente duro para mí, porque yo estaba tan apegado a mi hija que empecé a caer en el vicio una vez más. No dormía, duraba días tomando, drogándome. Y una persona, una vecina, fue la que me empezó a llevar. Primero me dijo, vamos Jesús, que te veo bien mal y que esto. Y me acuerdo que fui a la iglesia, a la primera apostólica, estuve yendo como 2 o 3 veces y ya, me alejé, me volvía otra vez. Después viene un proceso, tenía ese proceso encima y viene un proceso con mi madre, con mi mamá, que la cual la tuve que internar en un centro de rehabilitación, pastor. Entonces, todo eso se me juntó, esos procesos. Se me juntó el proceso de mi hija, de la separación, de mi madre. Entonces, haga de cuenta que Dios me cerró todas las puertas y ya nomás, o era Dios, o era Dios. O sea, yo alzaba los ojos y decía, pues, ayúdame. O sea, duré 2 años, 7 meses viviendo solo, completamente solo. Y en ese tiempo yo recuerdo, pastor, que yo me hincaba. Y le decía, Dios, ayúdame. ¿Acaso me iré a quedar solo? No puedo yo solo. No recuerdo cuánto tiempo fue, pero yo aún no conocía a Dios, pero yo doblaba mis rodillas, pastor. Llegaba de mi trabajo y al principio las fiestas y todo eso, pues, ay, qué chilo que estoy soltero. Pero había momentos en mi intimidad, en mi recámara, donde yo lloraba, pastor. Lloraba porque sentía una soledad tan grande, un vacío tan grande que ni la droga, ni el alcohol, ni nada podía llenar ese vacío, nada lo podía llenar. Y entonces llega el momento, en ese proceso de cuando yo voy interno a mi madre, una prima mía, yo no tenía carro, andaba en bicicleta y le digo, oye, necesito llevar a mi mamá, me la voy a internar, ayúdame, dame un ride, me la voy a llevar con engaños y todo esto. Y sí, fui por mi mamá, la de 72, me la traje queriéndola invitar a comer, mi mamá muy mal, perdida en la droga y en el alcohol, y me la llevo a engaños y la encierro. Pero antes de llegar a eso, antes de ir a levantarla a ella, recuerdo que mi prima me dice, vamos a llegar con unos hermanos. Y llegamos con el pastor Oscar, Dios bendiga a mi pastor, mi hermana Laura, llegamos a su casa. Entonces,
veo que yo empiezan a hablar de Dios y todo ese tipo de cosas. Y yo estaba inquieto, desesperado. Le digo, vámonos. Espérate, me decía. Y ya ella pide oración por mí. Oiga, pastor, pues quiero a ver si puedo orar por él, me dice. Me recuerdo las palabras del pastor Oscar y se me queda viendo el pastor y me dijo, ¿qué hiciste? Me dijo. ¿O en qué estás metido? Pues me miró la fachada, el aspecto, andaba sumamente mal. Le digo, nada, no, yo estoy bien. Y me dice, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Crees que Dios habla? Sí, creo que Dios habla. Ok, vamos a orar por ti entonces. Y empiezan a orar por mí. Entonces ahí yo puedo entender, Dios usa a los hermanos con ese que Dios le dio, el don que Dios le dio a ellos, y empiezan a hablarme de cosas que yo había hecho, cosas que había vivido, que nadie sabía, que había experimentado, y que Dios me estaba diciendo que Él me había guardado en todas esas situaciones de muerte que viví, situaciones de muerte, pastor, así se le puedo decir. Casi le puedo decir que soy sobreviviente de 3 sobredosis y situaciones así. Me habla y me dice así, lo que estás haciendo, lo que estás viviendo. O sea, me dijo cosas de lo que había estado viviendo, lo que estaba pasando y lo que iba a suceder. Qué bonito. Qué bonito ahí, pastor, disculpe que lo interrumpa. Qué bonito es cuando Dios nos habla. Ahí cuando pastor, que Dios nos habla a través de un hermano, a través de un pastor, y que empieza a declararnos la vida que tuvimos. Ahí es donde verdaderamente nos damos cuenta que Dios es el que está tratando con nosotros. Sí, en verdad. Que donde dices, hey, ¿cómo pudo saber él mi vida? Sino solamente Dios Amén, pastor. Que la declara a las personas, y de esa manera Dios te ministra y te das cuenta que Él es el que te está llamando. Sí, amén. Qué bonito, la verdad. Qué bonito. Sí, la verdad, yo bendigo la vida de mi pastor Oscar Villalobos y hermana Laura. Amén. También porque Dios las usó bien tremendo para el propósito. Entonces, termina de la oración. Yo estaba, pastor, hecho pedazos. O sea, lloré. O sea, bien quebrantado estaba en ese momento yo. Y mi prima estaba sorprendida, me dijo, Jesús, todo eso hiciste, me dijo. O sea, ella estaba atenta escuchando lo que estaba. Y le dije yo, ¿y cómo saben ellos? O sea, yo ignorantemente, pero ¿quiénes son? ¿Cómo saben lo que yo viví, lo que yo pasé? Me dijo, Jesús, estoy sorprendida lo que Dios dijo. Mi hijo empezó a hablarme y esto. Y ya salí yo con una paz y una tranquilidad, porque lo que me había dicho, me dijo, y lo que vas a hacer ahorita, y me recuerdo sus palabras, me dijo, y lo que vas a hacer ahorita con esta mujer, yo lo estoy permitiendo porque te estoy atrayendo a mí de la manera en que yo te hago que voltees tus ojos a verme. Así me dijo sus palabras, sabiendo que era Dios y que estaba hablando por medio de los pastores, por medio de mis hermanos. Entonces, voy y hago todo el proceso, pastor. Cierro a mi mamá, voy y recojo su ropa, la llevo, y ya en la tarde, oscuras, le digo a mi prima, ¿sabes qué, Libre? Le digo, tengo hambre, vamos a cenar. Me dice, vamos, y me lleva, y me dice, oye, Jesús, hay un culto de barrio ahí, me dijo, estaba en la Castro. Miento, en la Toledo. Y me dice, vamos, ¿y qué es esto? Pues ya andaba bien así, con las pilas hacia abajo, pastor. Le digo, pues vamos. Y llego allá y me encuentro a mi primo, a Iván. Iván es primo mío. Ah, es su primo. Sí, es primo mío, Iván. Y me dice, ay, mi hijo, y me abraza. Qué bueno, qué gusto que estás aquí. Y pues ya me quedé al servicio y estaba predicando un hermano, Bacasegua, no me acuerdo quién era el nombre exactamente. Y estaba predicando el varón, y en medio del mensaje, para el mensaje, y se me queda viendo. Y me dice, yo no sé quién eres tú, me dice, yo no sé quién eres tú, no sé qué, pero Dios dice esto, y que Dios te ama tanto, y me empezó a decir muchas cosas. Otro llamado. Otra vez, el mismo día, pastor. Y yo me quedé, ay, Señor, pues realmente me estás hablando, o sea, realmente. Y de ahí hubo algo en mi corazón que yo ya no fui el mismo, pastor, ya no fui el mismo. Ese momento Dios lo marcó. Después me alejé, seguí con mi vida diaria, seguí tomando, seguí dándome, pero llega al punto como a las 2 o 3 semanas que yo estaba haciendo un baño. Soy instalador de vitropiso y estaba haciendo un baño en las mañanitas. Tenía
tenía cerveza y estaba tomándome varios botes cuando de repente había planeado para irnos a una fiesta y un amigo con el que estaba trabajando. Cuando le digo, ¿sabes qué? Ya no quiero. ¿Cómo que? Pero que vamos a ir para allá. No, ya no quiero, le dije. Me había tomado 5 botes y traía todo y era un sábado. Y dije, no, ya no quiero. Y fui, me acosté a la casa, cené. Y otro día amanecí como si hubiese tomado 2 o 3 días. Bien malo. Y me acuerdo de la iglesia. Y me fui en mi bicicleta a la iglesia, pastor. Llegué allá y Dios otra vez, ¡pum!, me empezó a hablar otra vez. Ahí me acuerdo que había una alabanza que cantaba nuestro hermano Tori que se llama A tus pies. A tus pies arde mi corazón. Y pastor, esa alabanza. Dios hizo pedazos mi corazón ahí. Mire, yo estaba sentado, doblado en el piso, así, gritando, pastor. Y era el tiempo que Dios te tenía predestinado para que vinieras a sus pies. Era el tiempo, pastor. Yo no sabía, pero cuando yo como que volvía en sí, me daba cuenta que estaba doblado en el piso y gritando, sentía algo bien tremendo de parte de Dios. Y desde ese día dije yo soy de aquí, yo tengo que estar aquí. Y ya miércoles, viernes, domingo, era el primero que me llegaba en bicicleta, era el último que me iba y siempre he estado ahí sirviendo. Y hasta el día de hoy, estamos sirviendo para la gloria. Qué bendición, pastor, y es una bendición, ¿verdad? Poder servirle al Señor. Amén. Desde ese momento usted desde ese para día. El mundo ya no quiso nada. Desde ese día. Dios te cambió, te transformó. De un día para otro, pastor. De un día para otro dejé la droga, dejé el alcohol. De un día para otro ya no quise nada. Las primeras semanas sí fue un poco difícil porque a mí me movía mucho la música, bro. Mucho me movía la música. Y ahí en el lugar donde yo vivía había muchas fiestas y esto, y yo me encerraba, pastor, en mi cuarto y oía. El fin de semana, las primeras 2 o 3 semanas sí fueron un poquito difícil por la cuestión de que invitaciones, que amigos, que marcándome, y no, pero de ahí ya jamás he vuelto a probar a la droga ni el alcohol desde ese día. Dios cambió de un día para otro ese hábito de la drogadicción y el alcoholismo, de un día para otro. Y hoy puedo entender que era por el propósito que Dios tenía. Así es. Sin duda alguna sí, pastor, porque ciertamente un centro de rehabilitación a veces que nosotros o las familias usamos para llevar a personas que están en el mundo de las drogas. Ciertamente te ayuda, ¿no? Te da como un tiempo como para que estés sobrio y que puedas decir, ¿sabes qué? Pues voy a cambiar. Hay algunos que logran cambiar, pero duran días, meses y luego ¡pum!, vuelven a caer otra vez. Sí, sí. Sí te ayuda un centro de rehabilitación y Dios bendiga a las personas que hacen ese trabajo, que lo hacen con ese corazón, con ese amor para aquellas personas que están atrapadas en la droga, pero el que te cambia verdaderamente es Jesús. Sí, amén. ¿Qué le puedes decir a esas personas que están batallando por dejar eso? Primeramente que nada, que reconocer que necesitan ayuda, que necesitan de Dios, que necesitamos de Dios, primeramente que nada, hacerles la invitación, que busques a Dios, que puedas entregar tu vida completamente a nuestro Señor Jesucristo, que es el único, que lo comentaba, pastor, que puede romper las cadenas, las ataduras de drogadicción, que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Yo siempre se lo digo esto tanto en el penal como en los centros de rehabilitación. Y yo les digo esto: Dios es un Dios de oportunidades, pastor. Amén. Pero le digo yo, ustedes no saben si esta es tu última oportunidad. Porque ¿quién te asegura que el día de mañana tú vas a estar con vida? Nadie tenemos la vida comprada. Entonces yo los invitaría a que buscaran de Dios, que conocieran al Dios grande y poderoso, al cual nosotros servimos, el cual ha podido transformar nuestra vida y decirles que se puede. Se puede, es cuestión de que tú dispongas tu corazón, que tú quieras realmente cambiar tu estilo, tu manera de vivir. El ser cristiano no es ser una persona religiosa, es que tu mente tenga una manera de pensar diferente, tu estilo de vida es diferente, tu manera de pensar es diferente, tu manera de actuar es diferente, pastor. Y sobre todo tu vida es muy diferente.
Sin duda alguna te lo puedo decir con toda seguridad. Mi vida ha dado 360 grados. Mi vida ha cambiado completamente. Dios es un Dios fiel que cumple las promesas. Que dice la Escritura, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo he sido testigo que Dios ha cumplido los anhelos en mi corazón. Se lo decía y se lo comentaba. Cuando estuve en prisión le dije, Señor, sácame de aquí. Concédeme conocer mi sangre. Dios me sacó de la prisión. Dios me dio una hija hermosa. Dios me dio una esposa que ama a Dios sobre todas las cosas. Dios me ha bendecido con mi hogar. Tengo mi propia casa. Tengo mi trabajo, salud sobre todo. Y aparte la bendición de ser llamado un hijo de Dios. Que eso es un privilegio que no cualquiera lo tiene, pastor. Amén, amén. Bendición. Qué bendición, pastor. Así es, querida persona que nos alcanzas a ver y a escuchar. Queremos decirte que en Cristo hay poder. Amén. En Cristo hay un cambio y hay una solución para la situación en la que tú te encuentras. Vemos el testimonio del pastor Jesús Higuera de cómo, viniendo de un mundo de drogadicción, de delincuencia, de estar en prisión, en centros de rehabilitación, vemos que Dios puede cambiar la vida de una persona que ha pasado por esto. Yo lo digo porque hay veces que las personas, pastor, piensan que nunca van a poder salir del estado en el que se encuentran. Pero queremos decirte que en Dios siempre hay oportunidades. Como dijo el pastor, el Dios de nosotros es un Dios de oportunidades. Si tú nos estás escuchando en este momento, queremos decirte que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Sí, amén. Y es de gran bendición. Sí, amén. Muchas personas, yo recuerdo que me decían, tú naciste entre los locos, vives entre los locos, tu familia son parte de aquí, del barrio. Tú naciste entre los locos y entre los locos vas a morir. O sea, mucha gente te va a querer, se puede decir, te etiquetan. Pero con Dios es diferente, brother. Dios utiliza ese proceso que tú estás viviendo en este momento, como se los dije al principio. Yo creo que Dios me hizo pasar todas esas situaciones difíciles, prisiones, centros de rehabilitación. ¿Para qué? Para hacernos sensibles a la necesidad de aquellas personas. Amén. Saber que vivir en carne propia el dolor que ellos están viviendo. Poder experimentar eso que ellos, que tal vez mucha gente no lo comprenda, y muchos de ellos se identifican mucho conmigo porque le digo, ¿saben qué? Yo vengo con toda la autoridad por Dios. ¿Por qué? Porque yo pasé el mismo proceso que tú estás viviendo. Yo soy una prueba contundente que Dios puede cambiar la vida. Testimonio vivo. Sí, o sea, y yo lo logré. ¿Por qué tú no lo puedes lograr? Es cuestión de que tú dispongas tu corazón y que realmente quieras, dejes que Dios entre a tu vida, que el Espíritu Santo cambie y transforme tu vida. Sí, es importante eso. Sí, pastor, ese es lo que decíamos, por lo que comentábamos, que Dios nos permite a veces vivir ciertas cosas para poder comprender a ese tipo de personas y saber cómo llegar. Sí, es correcto. Porque nadie puede dar algo que no ha recibido. Aleluya. Si usted ha recibido esa parte, usted tiene toda la libertad de llegar y decirte, Dios te puede cambiar. Sí. No, pero es que yo también, mira, así, Dios te puede transformar. No, pero ¿qué pasó? No hay nada que Dios no pueda hacer. Así es. Y qué bendición, pastor, la verdad, nos da mucho gusto tenerlo aquí, que nos haya compartido estos testimonios, ¿verdad? De su vida. Gracias, Creemos pastor. sin duda alguna que Dios tiene un propósito Amén. en su vida y que seguirá cumpliendo ese propósito en usted. Amén. Y queremos decirle a las personas que siempre hay solución en Cristo. Si usted le cree al Señor y busca de corazón el favor de Dios, Dios lo va a bendecir. Por dice la palabra del Señor, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible mover el corazón de Dios a nuestro favor. Necesitas creer lo que se comparte, necesitas creer la palabra de Dios para recibir el milagro que tanto anhela. Porque muchas personas, pastor, anhelan salir del ambiente ese, como le decía al principio. Quieren salir, están desesperados, pero no pueden. Porque hay cadenas que solamente Cristo rompe. Así es, pastor. Algo para finalizar, algo que quiera decirle a los que nos ven y nos escuchan.
Pues que no se cansen, amén. Que no se cansen de buscar a Dios, en verdad. Dios jamás los va a rechazar. Sin duda alguna, cuando una persona se humilla delante de Dios, su vida empieza a ser cambiada y transformada por Dios. Solamente invitarlos a que busquen de Dios, que vean este tipo de contenidos que les puede ayudar, que les puede beneficiar. Pero sobre todo buscar una iglesia cercana, sea cual sea el lugar donde tú te encuentres. Busca a un lugar donde se predique el Evangelio de Jesucristo y verás que tu vida va a dar un giro, como te lo dije, 360 grados. Yo te invito que hagas eso y vas a darte cuenta el Dios, y vas a conocer sobre todo al Dios grande y maravilloso, al cual nosotros servimos, que ha podido transformar las vidas de muchas personas, no solamente la mía, sino de muchas personas. De hecho, la Escritura relata la transformación de un hombre llamado Saulo de Tarso, que era un hombre perseguidor de la iglesia cristiana. Siendo un hombre que llevaba cartas para poder apedrear a los cristianos, Dios lo transformó. Dios cambió el corazón de esa persona y lo hizo, ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Entonces, nosotros somos una prueba viva, contundente de que Dios puede transformar cualquier corazón, sea cual sea la situación o lo que tú hayas hecho. En una ocasión estábamos en un centro de rehabilitación y una mujer dijo, estaba sumamente quebrantada, pastor, llore y llore, y dijo, ¿cree que Dios me pueda perdonar por lo que yo hice? Y la pregunta fue, sí, Dios te puede perdonar. Y ella dijo, aunque haya regalado mis hijas, Dios la puede perdonar. Dios perdona cualquier situación y no solamente los perdona, amada persona que tú me estás escuchando o que verás a destiempo esta transmisión, este podcast. Dios no solamente te puede perdonar, sino que también te puede restaurar y te puede devolver a tus propios hijos, tu matrimonio, sea cual sea la situación. Para Dios no hay imposible. Solamente tú haz lo posible y Dios va a hacer lo imposible en tu vida. Cuando Dios le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es importante creer a Dios. Amén, creer en Dios y creer que Dios lo puede hacer. Dios lo puede. Para Dios no hay nada imposible, pastor, y usted lo sabe perfectamente. Amén. Sí, así es, persona. Dios es un Dios de poder. Amén. El Dios que nosotros servimos es un Dios de cambios. Amén. Es un Dios de oportunidades y pues nos da mucho gusto, pastor, haberlo tenido en este capítulo que sin duda alguna será de mucha bendición, ¿verdad? Para todos los que nos alcancen a escuchar. Y verdaderamente cuando nosotros recibimos a Jesús, todo cambia para Amén. Bien en nuestra vida. Sí, amén. Y Dios, como decía usted, nos restituye aquellas cosas que perdimos. Aleluya. Cuando no estuvimos haciendo las cosas bien. Sí, Dios empieza a restituirte todo lo que el diablo te robó. Amén. La paz, la bendición, la familia, la unidad. Y todas esas cosas pueden venir si tú le sirves a Dios. Así que, amigos, familia, les queremos invitar a que sigan escuchando los testimonios que se comparten en tu podcast, Te lo cuenta Damaris, que seguiremos trabajando para la honra y gloria de Dios. La intención de este proyecto es que el nombre de Dios sea glorificado. Amén, y que también ustedes sean bendecidos a través de cada testimonio compartido. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.